Pues muy buenas tardes de nuevo, queridos oyentes, y como siempre es habitual en nuestro programa, desde hace ya varias temporadas, en esta segunda parte trataremos en un monográfico un tema pues, que ha tenido gran actualidad para el mundo cívico-militar, como ha sido el feliz y final destino de los cuarteles de Loyola en la españolísima ciudad de San Sebastián. Unos cuarteles importantísimos. Ha habido una sentencia fundamental, yo creo además que crea ya doctrina y jurisprudencia por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha establecido que esos cuarteles, que ocupan una vastísima extensión, son bienes que deben ser catalogados y protegidos por las autoridades, es decir, se tienen que conservar en su estructura. Todo esto viene porque, voy a ser muy breve en mi exposición, dentro de estos acuerdos del actual gobierno de Pedro Sánchez con uno de sus aliados, el PNV, para que el PNV apoyara los presupuestos generales del Estado de 2021, ofreció, como siempre hacen los nacionalistas, pues un pago. Es así como funciona esto, desde el año 78, o sea, no nos vamos a engañar. Ese pago era pues una petición antiquísima del nacionalismo vasco dirigido a la desaparición de esos cuarteles de Loyola, porque es una presencia de la españolidad en San Sebastián. Y además, pues porque como siempre todo está vinculado a ansias y que tienen los políticos de uno y otro signo de pegar pelotazos urbanísticos y tenían previsto allí llevar a cabo, previa destrucción de los cuarteles, un desarrollo urbanístico de varios miles de viviendas, ¿no? O sea, realmente ahí había, vamos a decirlo claramente, un negocio redondo. Y estoy yo muy contento en personalmente, de haber contribuido hasta el momento a haber boicoteado ese negociazo del PNV con respecto a esos terrenos, pero más contento estoy de que haya contribuido a que se conserve, digamos, esos cuarteles que, por cierto, yo no conozco, pero cuando vaya a San Sebastián iré a visitar, porque, bueno, ya me siento como parte de la historia de ese inmueble, ¿no? Entonces, la génesis es un acuerdo político, un acuerdo verdaderamente, bueno, yo creo que nocivo para lo que es la historia de España, por el cual ya había negociaciones muy avanzadas por parte del Ministerio de Defensa con las autoridades del gobierno vasco, que también estaba implicado, y las autoridades municipales de San Sebastián. Y entonces, ¿cuándo es, digamos, toda la génesis y lo que queremos explicar digamos, a nuestros oyentes, al mundo cívico-militar, realmente lo que hay detrás, ¿no? Me enteré de esto, digamos, y lo que hice fue una petición según la ley de transparencia, que es una ley que está muy bien y que permite consultar cuestiones que nos afectan de forma directa a los españoles. Además, es un derecho fundamental, ese derecho de pedir información, y así lo hice. Pedí información al Ministerio de Defensa en relación al futuro de esos cuarteles de Loyola, así como también del destino que se iba a dar a las familias que allí viven, porque realmente todavía viven varias decenas de familias vinculadas a las Fuerzas Armadas que están viviendo allí y que, como consecuencia de un pacto político, un pacto podemos definir abiertamente Frankenstein, pues iban a quedar expuestos, ¿no? Entonces esto lo filtré a un magnífico periodista del medio OK Diario, el cual, bueno, pues desarrolló toda esta trama, ¿no? En el cual, bueno, yo venía a argumentar en este artículo que iban a quedar como rehenes esas familias, además vinculadas a las Fuerzas Armadas, porque su situación iba a quedar totalmente expuesta y, por lo visto, iban a ser trasladados a las instalaciones en los terrenos de la Real Sociedad Hípica, que está también en San Sebastián. Bueno, también se desarrolla la noticia en lo que son las negociaciones, que ya estaban muy amplias por parte, no hay que negarlo, la cúpula del Ministerio de Defensa, pero la cúpula, vamos a decir, política, la del Partido Socialista, que gira en torno a Margarita Robles, con respecto a los dirigentes nacionalistas, lo cual también apena mucho que el Ministerio de Defensa entre en ese juego, ¿no? Y nos debe de preocupar mucho al mundo civil-militar, porque se supone que el Ministerio de Defensa debe estar para la defensa de la presencia de las Fuerzas Armadas españolas y de los cuarteles, sobre todo en los lugares más calientes donde más está en peligro la pervivencia de España, ¿no? Bueno, parece ser que el ayuntamiento en manos de PNV solo contemplaba la demolición de ese inmueble, porque son varias hectáreas, y quería pues extender la ciudad a través de esa extensión. Y luego también llamó la atención, que se lo comenté además al periodista y salió reflejada en la noticia,
que, digamos, ese cuartel en el 2012, cuando estaba en España entonces, creo que el gobierno de Mariano Rajoy, a una pregunta que se hizo en sede parlamentaria sobre su futuro, dijo que el gobierno entonces del Partido Popular, que ese cuartel era de interés prioritario nacional para la defensa de España. Parece ser que ese interés nacional de un cuartel pues cambia según el color del partido político que hay. Bueno, a partir de esa denuncia, bueno, y yo lógicamente tengo que ser lo más transparente y lo más sincero posible, lo más honesto. Varios arquitectos, peritos técnicos de la asociación en la que en paralelo también pertenezco, que es la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, se desplazan a ese cuartel de Loyola y hacen distintos informes periciales. Desde un punto de vista técnico del interés que tienen, pues esos informes básicamente lo que se recoge es, y lo que se recoge es su situación de desprotección, es decir, no estaban catalogados, no estaban protegidos, y luego también que realmente son unos cuarteles de los años 20 del siglo pasado, y bueno, igual que hay otros cuarteles que además también están protegidos en otras provincias españolas por criterios de protección del patrimonio histórico, artístico, cultural español, pues lógicamente este cuartel de Loyola pues también tendría que ser protegido, ¿no? Porque vivimos en un Estado con igualdad de derechos y normas para todos. Aquí es donde esta cuestión cae en manos de Santiago Abascal, que es el presidente del partido Vox. Santiago Abascal, como sabemos, es vasco, de origen vasco, y bueno, pues él toma un interés personal en esta causa y da las órdenes oportunas a sus servicios jurídicos a interponer la acción judicial oportuna. Esa es la acción judicial que ha triunfado, la del partido político Vox. Yo creo que una acción muy acertada, pero no hay que olvidar la génesis, que es lo que estoy explicando, de viajes, de denuncias, de un trabajo de localización, y ahí la sociedad civil en la cual yo me siento parte, pues lógicamente hemos estado atentos. Esto muestra que en general hay que estar muy atentos, porque la mano del político siempre va a ir en contra, por lo general, de los intereses del mundo cívico-militar, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues esa sentencia ha causado estupor y ha dejado descolocado a todos, a la cúpula civil del Ministerio de Defensa, que la tenía ya muy avanzada la entrega, y por supuesto al nacionalista vasco, que está que trina, está que fuman en pipa, como los comanches. Y bueno, están hablando ahora están muy conciliadores de, bueno, en fin, que todos somos amigos, que esto hay que solucionarlo, que hay que ver, que se va en contra del desarrollo de la ciudad, que esto no se puede judicializar, que en fin, en una posición francamente débil. El gobierno vasco pide equilibrio, cuando el gobierno vasco, como todos sabemos, se dedica sistemáticamente a pisotear los derechos de los españoles en San Sebastián, en todo Vascongadas, pues ahora pide equilibrio y pide conciliación, y además parece que se han acercado a Miquel Iceta, que es el ministro de Cultura, que es un socialista indepe catalán, para, a ver de qué manera. La realidad es que lo tienen muy difícil, porque esa sentencia creo que está bastante bien armada, nunca mejor dicho, y bastante bien atada, y establece claramente que ese bien es un bien protegido y por lo tanto hay que defenderlo, y por lo tanto se ha caído la operación inmobiliaria del pelotazo que tenían organizados el PNV. Por lo tanto, después de esta, presentación, rápidamente cedo la palabra al general Cifuentes para que nos cuente un poco su vínculo con esos cuarteles. Adelante, mi general, por favor. Sí. ¿Me oyes bien, no? Sí, perfectamente, mi general. Muchas gracias, Guillermo. Efectivamente, estuve destinado en el batallón Colón de Irún. Es un batallón de montaña que pertenecía al regimiento Tercio Viejo de Sicilia, que era el regimiento de guarnición en los cuarteles de Loyola. Y la vinculación con ellos mía pues ha sido, pues en aquella época muy estrecha, y constantemente estábamos en esa instalación. Luego, posteriormente, estuve como oficial de Estado Mayor en prácticas, también allí destinado cuando la brigada de cazadores de montaña se encontraba en los cuarteles de Loyola. Y he podido residir en las viviendas militares que has mencionado antes, y bueno, conozco bastante bien la ciudad y el entorno, así que sí, me gustaría hacer algún comentario para aclarar alguna cosa, ¿no? Desde mi punto de vista. Desde luego, lo primero es decir que los cuarteles de Loyola y la existencia de una guarnición militar en San Sebastián nunca ha sido un gueto. Y si alguien ha pensado que lo era, que estaban encerrados y que eran gente de fuera de Vascongadas, que vivía allí y que luego se marchaba, pues se equivoca. Al contrario, han sido siempre unas instalaciones militares plenas de actividad,
muy interrelacionado todo su personal con la sociedad vasca y donostiarra, muchísimo personal, tanto procedente de esas regiones como de otras, que se interrelacionaba y convivía perfectamente. Nunca ha sido un gueto, siempre ha sido un establecimiento bastante abierto a todo tipo de actividades de la sociedad civil. Muchísimos de los allí destinados estaban casados con vascos, con vascas, y vivían ahí. Y las instalaciones también acogían a muchos civiles locales que trabajaban en el acuartelamiento. Una instalación militar siempre da dinero y pues había una riqueza que se quedaba en la ciudad, en la región, en la provincia, procedente de todo el personal que allí vivía, tanto por el alquiler de viviendas, compra de todo tipo de géneros, etc. Bueno, un detalle, por ejemplo, siempre el coronel del Regimiento Tercio Viejo de Sicilia, número 67, era miembro, se le hacía miembro de la Sociedad Gastronómica de San Sebastián. O sea que una prueba más palpable de la interrelación con la ciudad no la puede haber. Así que de gueto nada, y era una sociedad militar muy abierta e integrada perfectamente en esa sociedad. Por desgracia, pues Loyola pues sí que tiene muchas víctimas del terrorismo de ETA entre sus muros, ¿no? Pues son víctimas los asesinados, en primer lugar, sus familias, sus amigos, toda la familia militar es víctima, se siente víctima de haber perdido a sus compañeros. También las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todo español de bien que siente que pierde algo cuando matan a un servidor público, se siente víctima. O sea que también cuando hablan de víctimas no solamente son víctimas los que forman parte de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Hay millones de víctimas del terrorismo en España. Yo me siento también una víctima del terrorismo por haber perdido compañeros allí. El cuartel de Loyola sin duda fue uno de los puntos clave de la lucha contra ETA y por eso creo recordar leyendo las crónicas que al menos tuvo 7 atentados terroristas de distintos tipos, ¿no? Recuerdo uno de los más señalados en abril del 91, cuando 2 francotiradores en un monte cercano realizaron disparos con fusil de precisión, fusil con mira telescópica contra 1 millar de personas que estaban asistiendo a la jura de bandera en el patio del cuartel. O sea, un atentado tremendo. Y hirieron al entonces gobernador militar en funciones de Guipúzcoa, era el coronel José Luis García de Frías, que fue mi jefe, le hirieron una pierna, y a otros 2 familiares, mujer, padre y madre de un soldado de los que juraba bandera. Afortunadamente solo estuvieron heridos y no fallecieron, pero bueno, esto da una idea de lo que tuvo que sufrir y padecer la unidad militar en ese cuartel, ¿no? Doy un recuerdo especial para el brigada Mariano de Juan Santamaría, al que conocí personalmente. Fue asesinado el 10 de abril de 95 mediante un disparo en la nuca a la salida de Loyola. Dejó mujer y 2 hijos, integrado en la sociedad vasca de tal forma que entrenaba un equipo de balonmano del barrio. Además era el vicepresidente de la Federación Vasca de Hockey sobre Patines. O sea que más integrado no podía estar. Era uno más en esa sociedad. Al mes siguiente de este asesinato, desde vehículos se hicieron comandos de ETA, realizaron disparos con fusil sobre las viviendas de las familias, no sobre el acuartelamiento, sino sobre las viviendas de las familiares que están enfrente de Loyola, al otro lado del río Urumea, para amedrentarles, intimidarles y que se marcharan. También recuerdo al cocinero de la Comandancia de Marina de San Sebastián, que vivía en esas viviendas, Ramón Díaz García, y el 27 de enero del 2001 le pusieron una bomba lapa en el vehículo, muriendo en el acto. Y creo que en total han sido 17 los asesinados por ETA del cuartel de Loyola, de los que 8 estaban retirados, que iban por allí o vivían cerca, y 6 de esos atentados siguen sin autor conocido. Así que solo por este recuerdo creo que merece la pena no tomar decisiones a la ligera y desde luego merece la pena luchar por su memoria como hacéis, ¿no? Como haces. El criterio del Ministerio de Defensa, que en abril del 2018 era que el acuartelamiento de Loyola era una zona de interés para la defensa nacional, ahora ha cambiado. Yo creo que lo que ahora están haciendo es considerar de interés para la defensa nacional la presencia de las unidades militares y menos de la instalación militar.
Y bien sabemos que la evolución y el desarrollo de la sociedad y de las ciudades siempre ha desplazado los cuarteles fuera del centro de los cascos históricos, ¿no? Siempre se ha buscado ubicaciones más operativas donde no se interfiriera la actividad de la vida diaria. Eso es algo bueno, forma parte de nuestra vida militar y lo hemos visto en muchísimos ejemplos. Recuerdo Castrillo del Val en Burgos, donde fue la brigada acorazada y el cuartel general de la división saliendo del casco urbano. Pero bueno, en Mahón, en Gerona, en Valencia se han construido o se han utilizado o desplazado unidades militares fuera de los cascos de las ciudades. O sea que esta es una situación que es normal. Y si encima creas una infraestructura nueva y moderna, pues se mejoran las condiciones de vida de los soldados, ¿no? Hay situaciones peores que solamente perdamos un cuartel. Por ejemplo, perder la guarnición de la ciudad. Eso sí que sería bastante más grave. Y encima no ha ocurrido precisamente en San Sebastián, pero sí ha ocurrido, por ejemplo, en Alcalá de Henares, una ciudad de una gran tradición militar, donde desde su creación en época de los romanos, llamándose Complutum, hubo siempre una guarnición militar, menos ahora. O sea que hay sitios en los que, bueno, en tradiciones, ciudades con tradición militar, que desaparezca la guarnición es grave. La instalación, bueno, yo creo que en este caso, si se garantiza la presencia del ejército y del regimiento Tercio Viejo 67 en la provincia, aunque sea en otro emplazamiento, la acción militarmente se vería como lógica. Y posiblemente, si el cuartel que se construye para ellos es nuevo, pues sería beneficiosa para la vida y funcionamiento de la unidad militar. Otra cosa es si hablamos de una instalación que es considerada patrimonio histórico. Eso ya es otro tema y es el que has mencionado, Guillermo, al principio de tu intervención, porque, claro, todos los cuarteles e instalaciones militares están muy solicitados por los organismos locales o regionales. Todos los ayuntamientos y alcaldes desean, y encima gratis, que le regalen las áreas, instalaciones militares, ¿no? Lo normal en el que hace el Ministerio de Defensa es intentar venderlo, vender esos inmuebles, esos terrenos para recuperar fondos y que son necesarios para otras actividades y proyectos, ¿no? A través del Instituto de la Vivienda de la Defensa, el INVIED. Que se regalen infraestructuras, cuarteles o centros ya hace menos gracia, ¿no? Y menos que sean por motivaciones políticas, pero ahí poco se puede hacer, ¿no? Bueno, no votar al que actúa de esa manera, ¿no? Es de las cosas que podemos hacer. En este caso de Loyola, yo creo que existía el deber de garantizar la supervivencia de los edificios. Yo no soy un experto en los estilos de construcción o arquitectura museística, pero desde luego, si hay un tribunal que lo considera mediante un estudio técnico, patrimonio histórico-artístico de todos los españoles, como así ha ocurrido, pues me alegro mucho. Es de agradecer todos los esfuerzos que se han realizado para que esta querida instalación militar pues, se conserve, si podamos conservar la memoria de nuestros caídos, que lo fueron por ser españoles, y de la casa donde crecieron sus sueños y sus familias. Así que, bueno, pues esa quería que fuese un poco mi aportación. Quedo a la escucha. Pues magnífico, magnífico, mi general, por esa visión tan personal, ¿no? tan íntima, y luego también ese recuerdo muy emotivo pues, a todos los españoles que han sido asesinados, algunos de los cuales todavía no se ha esclarecido las autorías, ¿no? Y de luego impresionante esos atentados de disparos con fusiles de precisión desde en juras de bandera multitudinarias, lo cual da una medida del desquiciamiento, ¿no? Por parte de determinados elementos terroristas, ¿no? Pues yo creo que ha sido magnífica la intervención de General Fontes. General Fontella, ¿quiere añadir alguna cuestión al respecto? Pues no, brevemente, pues intentar felicitar a Guillermo, pues otra vez por uno de sus éxitos, que está dando todas las batallas y la inacción está siempre en actividad y ha tenido, pues, apúntate un éxito más, vamos, Gracias, mi general. y espero que Muchas sea gracias. mucho más. El segundo es que en cuanto al atentado en el País Vasco, hay que tener en cuenta que la ETA mataba sobre todo a los vascos que estaban integrados dentro que eran considerados españoles, vamos, y que no interesaban matar a los forasteros que estaban destinados, que venían de fuera y que iban destinados por un tiempo en las guarniciones del País Vasco. No solamente con el ejército, sino en la policía y en la sociedad civil, siempre intentaron matar a aquellos vascos que estaban más integrados en el concepto de la nación española.
Ese ha sido su objetivo principal y lo han conseguido. Hay que reconocer que lo han conseguido, porque entre los que han matado y los que han emigrado, pues han quedado los adversarios solos prácticamente allí, ¿no? Y después hay que tener en cuenta que los cuarteles de esa época, lo hizo Primo de Rivera, casi todos están considerados patrimonio histórico. Algunos tipos de León Mudéjar, como el que está aquí en el Instituto de Historia y Cultura Militar, y muchos cuarteles están protegidos en toda España porque se consideran ya una obra artística y representativa de un tiempo, de una época y de un periodo constructivo arquitectónico muy interesante. Nada más. Muchísimas gracias, mi general, por su aportación interesantísima. Yo simplemente quería, antes de ceder la palabra al coronel Collins, recordar que en relación con lo que ha dicho el coronel Collins, el general Fontella, la figura de Maderal Olega, que era el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Vizcaya, que fue asesinado por la ETA, porque estaba perfectamente integrado allí. Además, es el hermano de Maderal Oleaga, el último laureado de las Fuerzas Armadas, cuya estatua fue tirada de la plaza suya a la ría. A la ría. Correcto. Y luego también, no sé si lo sabrá, también fue asesinado un antiguo caballero legionario paracaidista en la sede de la Hermandad de la Legión, donde entraron 2 pistoleros y fueron directamente a por él, que era, bueno, estaba como camarero, ayudaba en la cocina y fue asesinado. Y la verdad eso demuestra lo que ha dicho también el general Fontella, ese ansia por echar. Esa hermandad era muy activista, tenía 300, 400 personas, veteranos legionarios y también paracaidistas, en un centro patriótico, y pusieron también varias bombas y no pararon hasta expulsarlos. O sea, esto lo tengamos muy presente en relación con lo que ha dicho con el general Fontella, ese ansia por echar a la gente que está ahí integrada. Coronel Collins, nos queda muy poquito, un minutito, por favor, Coronel Collins. Sí, pues a mí me satisface mucho esto, porque después de todos sus esfuerzos, después de los asesinatos viles, después de la colaboración traidora del gobierno de España en manos de los socialistas, pues parece ser que no van a lograr desterrar los cuarteles de Loyola de la ciudad de San Sebastián. Eso me satisface mucho. Otro aspecto de otro nivel, que no es tan importante como los que hemos tratado, pero es que el ejército además mantiene muy bien los edificios y los bienes muebles, inmuebles y terrenos que el Patrimonio Nacional lo ha puesto bajo su administración. Bueno, como puede ser el Museo del Ejército de Toledo, una maravilla, el Palacio de Buenavista del Cuartel General, que está perfectamente conservado, la antigua Capitanía General de Valladolid, que fue el Palacio de Felipe III cuando Valladolid fue capital de España, los palacios de Capitanía General de las antiguas Capitanías Generales de Galicia, en La Coruña y de Burgos, las academias militares, exceptuando la chapuza que se hizo en la Academia General Militar, pues las academias militares, sobre todo la de Valladolid, pues son una maravilla, están muy bien conservadas, y también los campos de maniobra desde el punto de vista ecológico, pues están muy bien. Y bueno, era para decir que el ejército además mantiene muy bien el patrimonio artístico español que le ha confiado la nación. Bueno, pues muchísimas gracias por la brevedad. Perdón, don Fernando, nos hemos quedado sin tiempo. Ya trataremos más esta cuestión. Agradecerles las magníficas exposiciones. Yo creo que va a ser un programa muy clarividente que va a trasladar a la opinión pública española en general y sobre todo a los colectivos cívico-militares la importancia de lo que aquí se ha tratado, la importancia de mantener esos cuarteles. Así que les felicito, ha quedado un programa magnífico. Muy buenas tardes a todos.